¿Qué? Buenas tardes, compañeros, docente, licenciada Georgina Mote Mejía. Soy Alan Leobardo Benítez Zamora, estudiante del Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Para la evidencia final de la materia de bioquímica y farmacología prehospitalaria, pues vamos a realizar un video donde vamos a verificar los medicamentos que contamos en nuestra ambulancia. Bien, para iniciar quiero mencionar que de acuerdo a la norma 034 de la Secretaría de Salud para la regulación de los servicios médicos de atención prehospitalaria, en el apéndice normativo B se encuentra el apartado B.4 que regula los medicamentos que debe de tener una ambulancia terrestre de urgencias básicas, como la que tenemos aquí en la Cruz Roja. Bueno, ¿qué medicamentos tenemos? Pues la verdad tenemos muy poquitos. Vamos a revisarlos y pues encontramos que tenemos dinitrato de isosorbida que tiene una caducidad a enero del año 2020. Tenemos paracetamol que tiene una caducidad de enero 18 que ya está caducado. Tenemos ketorolaco y este tiene una caducidad de diciembre de 2019, a ver si se alcanza a observar. Tenemos ácido acetil salicílico en tabletas efervescentes y este tiene una caducidad de mayo del 18, que ya también se encuentra caducado. Y tenemos un salbutamol en aerosol que tiene una caducidad de enero 2019. Los medicamentos que ya están caducados, pues los vamos a reportar para que sean desechados y puedan ser sustituidos. Bien, de estos medicamentos tenemos tres que están regulados en la norma 034, que es el dinitrato de isosorbida, el ácido acetil salicílico y el salbutamol. Empezando con el ácido acetil salicílico, lo tenemos que es un antipirético y analgésico básico, pero dentro de la norma está regulado en cardiología como un antiagregante plaquetario. Este se ocupa para pacientes que tienen cardiopatía isquémica, que tienen hipertensión, que tienen insuficiencia cardíaca, para prevenir la formación de trombos. Dentro de sus contraindicaciones y efectos adversos tenemos que puede producir un efecto prolongado en los tiempos de coagulación. Un paciente que está sangrando, que consuma ácido acetil salicílico, va a tardar en coagular y detener esta hemorragia. Asimismo, incrementa el efecto de los hipoglucemiantes orales y de los anticoagulantes orales o de la heparina. Siguiendo tenemos la isosorbida, que está indicado también dentro del cuadro de cardiología como un vasodilatador. Está indicado para pacientes que tienen angina de pecho, cardiopatía isquémica crónica y insuficiencia cardíaca. Con su efecto vasodilatador tenemos que aumenta el flujo sanguíneo coronario, lo que va a ayudar a una mayor aportación de oxígeno al miocardio. Tiene una clasificación de riesgo C en el embarazo. Pues esto quiere decir que no hay estudios en pacientes embarazadas y en animales, o no hay estudios suficientes, o los estudios que existen muestran que existe un grado de daño al feto, por lo cual es recomendable buscar otra alternativa que produzca el mismo efecto en un medicamento más seguro. De sus efectos adversos podemos mencionar que produce taquicardia, mareos, hipotensión al ser un vasodilatador, hipotensión ortostática, y está totalmente contraindicado cuando tenemos un paciente que ya presenta hipotensión, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que tiene una insuficiencia renal o insuficiencia hepática, y hay que tomar en cuenta que si el paciente ha consumido alcohol o tiene una intoxicación por opiáceos, se va a acentuar mayormente la hipotensión. Continuando con los que están regulados, tenemos el salbutamol, que está también dentro de la norma. El salbutamol es un broncodilatador, está indicado en el asma bronquial, en la bronquitis, en el enfisema pulmonar. Produce una relajación en el músculo liso, tanto bronquial, vascular e intestinal.
Tiene una clasificación de riesgo en el embarazo igual que la isosorbida de clasificación C. Como ya mencionamos, o no hay estudios en pacientes embarazadas, y en animales o no hay estudios suficientes, o los que hay muestran que puede producir daño al feto, por lo cual es recomendable buscar otra alternativa. Como contraindicación o efectos adversos tenemos que puede producir náuseas, taquicardia, tremor, aumento o disminución de la tensión arterial, ansiedad y nerviosismo. Está contraindicado en pacientes con arritmias cardíacas, con pacientes con insuficiencia coronaria. Se debe de tener mucha precaución al administrarse en pacientes diabéticos o enfermos con cetoacidosis, y cuando se administra en pacientes geriátricos debe de ser bajo vigilancia médica. Dentro de los medicamentos de libre venta que no están regulados en la norma, pero como son de libre venta, se llegan a administrar, tenemos el paracetamol, que es un analgésico antipirético, no esteroideo. Está indicado en cursos de dolor agudo o dolor crónico. Se puede aplicar en casos de traumatismos leves. Principalmente la analgesia debemos de tener cuidado de aplicarla, porque si requiere una valoración hospitalaria, el administrar analgesia a nuestro paciente puede enmascarar el dolor y hacer que se dificulte su diagnóstico. Entonces siempre la analgesia hay que tener mucha consideración si va a ser beneficioso o no cubrir un poco el dolor de nuestro paciente. Es un medicamento con una clasificación tipo B en riesgo de paciente embarazada, por lo cual es un medicamento seguro que se puede administrar, y en pacientes con sensibilidad al principio activo pueden presentar erupción cutánea, hipoglucemia, y cuando se excede la dosis recomendada puede generar hepatotoxicidad, hasta necrosis hepática o necrosis del túbulo renal. Por último, de los medicamentos que encontramos en nuestra ambulancia, tenemos el ketorolaco, que es también un analgésico para dolor de intensidad leve, intensidad moderada. Se puede administrar igual en pacientes de trauma que cursan con dolor o pacientes clínicos con dolor, pero siempre tomando en consideración si este efecto analgésico no va a enmascarar un posible diagnóstico. Tiene una clasificación de riesgo C, que como ya dijimos, puede poner en riesgo o producir algún efecto adverso en el feto de la paciente embarazada, por lo que es mejor buscar otra alternativa de analgesia. Dentro de los efectos adversos puede provocar prurito, náuseas, hematuria, palidez, hipertensión arterial, mareo, depresión, y está totalmente contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al ketorolaco o algún otro AINE, algún analgésico o antiinflamatorio no esteroideo. Bien, como otro punto para este video de la evaluación es qué son los medicamentos de control especial y para qué se usan. Los medicamentos que son controlados por la autoridad sanitaria son controlados porque su principio, sustancia activa, puede producir un efecto de dependencia o presenta algún grado de peligrosidad. Se utilizan principalmente en el tratamiento del dolor crónico intenso, para enfermedades del sistema nervioso central o en cuidados paliativos de pacientes en fases terminales de diversas patologías. El siguiente punto para la evaluación es los 6 pasos básicos del técnico superior para una buena práctica farmacológica. Aquí nos maneja que el primer paso es obtener una autorización médica o autorización de la dirección médica. Esta se da por 2 procedimientos. Dirección médica en línea, que es cuando nos comunicamos directamente con el responsable sanitario del servicio de urgencias y nos da las indicaciones de los fármacos que hay que administrar. La dirección médica en línea no directa o indirecta es cuando el responsable sanitario ha establecido protocolos para que con base en un cuadro clínico sepamos qué medicamentos se puede administrar a nuestro paciente. El segundo punto es verificar el fármaco y la prescripción adecuada. Para seleccionar el fármaco debe de ser un fármaco conocido, que sepamos qué efectos va a ocasionar en nuestro paciente y ver que esta prescripción sea adecuada al cuadro clínico que tiene nuestro paciente. Un paciente correcto para un medicamento correcto. El tercer paso es verificar presentación, dosis y vía de administración. Continuando con lo que se conoce en la atención prehospitalaria
prehospitalaria como los correctos, tenemos que verificar que sea fármaco correcto, paciente correcto, la presentación correcta, la dosis correcta y la vía de administración correcta para lograr el efecto deseado en nuestro paciente. Verificar en el cuarto punto la fecha de caducidad y las condiciones del medicamento. Como ya lo hicimos con estos, checar cuáles están vigentes, cuáles de acuerdo al laboratorio farmacéutico que lo elabore su tiempo de vida, y ver que la condición del medicamento sea adecuada, que si es una solución no tenga partículas suspendidas, que no presente algún grado de turbiedad, si son comprimidos o son tabletas, que no tengan alguna alteración, que los blisters estén cerrados, que los sellos no hayan sido violados, porque esto puede provocar alteraciones en la composición química de los fármacos y potencializar o disminuir su efecto o darnos un efecto adverso. En el quinto paso tenemos de evaluar signos vitales. Una vez administrado o ministrado el medicamento al paciente, debemos de checar sus signos vitales para saber qué efectos está produciendo, si son conforme a lo planeado o debemos de corregir la farmacología o la dosis o la vía de administración. Por último paso, el sexto, es documentar. Todo lo que hagamos con nuestro paciente debe de ser registrado a través de fármaco, la dosis, la hora y qué efectos se produjeron. Para finalizar este video, se nos pide que hablemos de la importancia de la bioquímica y la farmacología en la práctica del técnico superior universitario en urgencias médicas. Aquí, parafraseando un poco lo que dijo en alguna ocasión el astrofísico Carl Sagan, en el que mencionaba que todos somos polvo de estrellas, él se refería a que toda la materia contenida en el universo proviene de lo mismo, de átomos, de la misma materia. Nosotros como organismos vivos estamos constituidos por átomos, principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Estos átomos se forman, se unen, forman moléculas, las moléculas compuestos, y los compuestos dan origen a compuestos inorgánicos y orgánicos. Como parte de los seres vivos, como parte de organismos vivientes, tenemos que nuestra constitución viene de los átomos. La bioquímica va a ser lo que nos va a permitir entender cómo estos átomos, esta parte química interactúa para formar a los seres vivos, cómo se desarrollan los procesos fisiológicos. La farmacología, como el estudio de los fármacos, que son compuestos químicos y qué efectos tienen sobre nosotros como organismos vivos. Por eso, en la práctica del TCU, la bioquímica y la farmacología representan uno de los pilares fundamentales para poder tener una buena práctica clínica, una buena práctica terapéutica y saber cómo atender a estos organismos de forma integral, cómo un medicamento se va a biotransformar para producir efectos deseados o efectos indeseados y cómo se pueden remediar o cómo se pueden ocupar para el mejoramiento de la salud de nuestros pacientes. Pues eso sería todo. Como siempre me reitero a sus órdenes, muchísimas gracias, y esta pues ha sido la evidencia final integradora de la materia de bioquímica y farmacología prehospitalaria. A sus órdenes.